sigue cayendo gente, así que tranqui. Mm. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve, pero no está en presentación, ¿no? No, no. Sí, sí se ve. Se ve la Ok. aplicación, se ve. ¿Qué somos? 25. Bueno, arranco con los que estamos. Dale, sí, sí. Bueno, Ahí va. ya saben, cualquier cosa me frenan, porque no los estoy viendo, pero hablen porque no, cuando presento dejo de ver la pantalla, así que si no escucho sonido no me doy cuenta, no veo manitos, nada. Dale. Bueno, vamos a hablar de antimicrobianos hoy. Antimicrobianos, como dice ahí, son sustancias capaces de inhibir el crecimiento o de destruir a los microorganismos, a las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos. Representan un grupo, son un grupo grande de moléculas y representan uno de los avances más importantes de la historia de la medicina, ya que permitieron controlar infecciones que antes eran mortales y hoy pueden ser infecciones muy sencillas. Estos agentes, los antimicrobianos, podemos hablar de que son naturales, semisintéticos o sintéticos. Y los vamos a clasificar principalmente por el tipo de microorganismo contra el cual actúan. Entonces tenemos los antibióticos que son antibacterianos, o sea, van a matar o inhibir bacterias, antivirales para los virus, antimicóticos para los hongos y antiparasitarios para los parásitos, obviamente. Bueno, también se pueden clasificar de otras maneras, después los vamos a ver según el mecanismo de acción. Por ejemplo, es la forma más común. Entonces, vamos a pararnos y hablar esta clase de antibióticos, ya de un grupo en particular de antimicrobianos. Los antimicrobianos naturales son sustancias que se encuentran en la naturaleza y que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento o de destruir microorganismos sin la necesidad de haber sido modificadas químicamente en un laboratorio. Estos antimicrobianos naturales pueden ser producidos por microorganismos, por plantas o por animales. El ejemplo más común es la lisozima, que no está ahí, que es una enzima que tenemos en la saliva, que es la primera barrera de defensa de nuestro organismo en salivas y en otras mucosas. Y la lisozima es la primera barrera natural que tenemos contra los microorganismos. Hay otros, el eugenol, que es el componente que tiene el clavo de olor, que tiene un efecto antibacteriano y también es antifúngico. El ajo tiene propiedades antimicrobianas, tiene una sustancia que se llama alicina. La miel también tiene compuestos antimicrobianos, además de que tiene un pH ácido y baja actividad de agua. Entonces hay diversas sustancias naturales que pueden funcionar como antimicrobianos en general. Algunas de ellas son producidas incluso por microorganismos, son sustancias que producen los microorganismos que sirven para matar o inhibir a otros microorganismos. Lo más común, el gran descubrimiento fue la penicilina, que es un antibiótico que fue descubierta que la produce un hongo, un Penicillium notatum. Fue el primer antibiótico que se usó en medicina y que salvó muchísimas vidas, que fue descubierto por casualidad. Es una historia muy anecdótica la de la penicilina y bueno, es un antibiótico natural, de origen natural. Hay otros antibióticos, la bacitracina y la polimixina, también son antibióticos naturales de origen bacteriano. Se descubrieron a partir del género Bacillus y si bien son muy efectivos, tienen un uso tópico porque tienen muchos efectos adversos. Entonces no son antibióticos tan conocidos probablemente. Bueno, los streptomices, todo el género de las bacterias streptomices, son bacterias filamentosas del suelo que producen una enorme variedad de antibióticos con diferentes mecanismos de acción, entre ellos el cloranfenicol, tetraciclina, eritromicina.
y a partir de estos también se desarrollaron después derivados semisintéticos, bueno, como toxiciclina, claritromicina, rifampicina, se los nombro por si a lo mejor les suena. Esos ya son derivados semisintéticos, o sea, a partir de estas sustancias naturales se le hace alguna modificación química en el laboratorio y eso sería un semisintético. Cabe aclarar que originalmente son de origen natural los antibióticos, o sea, los primeros que se usaron eran de origen natural, fueron estos, pero hoy en día se producen de forma semisintética o completamente sintética para mejorar la eficacia, la seguridad y la estabilidad. Hoy en día ni siquiera la penicilina es extraída directamente del hongo. Hoy en día todos los antibióticos que usamos farmacológicamente son sintéticos, porque es más fácil garantizar la pureza y la efectividad de esa droga, ¿no? Pero bueno, originalmente fueron naturales y pueden seguir siendo naturales, y esto explica también por qué hay muchas plantas o sustancias naturales que tienen efectos antimicrobianos. Bueno, esto es un esquema de una bacteria mostrándoles que los antibióticos actúan sobre estructuras o procesos esenciales de la célula bacteriana que no existen o que son muy diferentes en las células humanas, y esto le permite la selectividad. Esto que le llamamos blanco molecular son los puntos de ataque donde los antibióticos ejercen la acción. Son proteínas o moléculas que forman parte de los procesos que son vitales para la viabilidad de la bacteria. Entonces, a ver si me anda el mouse. Uy, se lío. Acá por acá. Algunos antibióticos, por ejemplo, van a actuar sobre la síntesis de partículas celular, afectando de alguna manera la formación del peptidoglicano. Los betalactámicos, como la penicilina, cefalosporinas, carbapenemes, esa familia de antibióticos inhiben las trapeptidasas o las PBPs. Ahora, después vamos a ver un poquito mejor. Después tenemos los glicopéptidos, como la vancomicina, que va a impedir el entrecruzamiento del peptidoglicano, la bacitracina, que bloquea el transporte de los precursores de peptidoglicano. Hay otros antibióticos que actúan, estos les arranqué como por los más frecuentes o los de mayor uso. Los siguientes antibióticos más usados son los que bloquean la síntesis de proteína, y me posiciono de este otro lado, afectando la traducción del ARN mensajero, por ejemplo. Algunos se unen a la subunidad 30S, como los aminoglucósidos o las tetraciclinas, y algunos se unen a la subunidad 50S, como los macrólidos, el clorafenicol y las lincosamidas. Son diferentes familias de antibióticos. Después vemos un poquito mejor. Hay algunos antibióticos actúan a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, del ADN o del ARN. Por ejemplo, las quinolonas, como la ciprofloxacina, inhibe la ADN agirasa y la topoisomerasa, afectando la replicación del ADN. Y hay otros, como las rifampicinas, que inhiben a la ARN polimerasa y entonces afectan la transcripción del ADN. Otros antibióticos, otras familias de antibióticos, pueden afectar la síntesis de metabolitos esenciales. En general es la ruta de la síntesis del ácido fólico, que el ácido fólico es una molécula que es vital para la producción de nucleótidos para la bacteria, y que no puede usar el ácido fólico que esté en el medio, lo tiene que sintetizar y tiene unas rutas sintéticas muy complejas. Bueno, hay antibióticos que actúan inhibiendo esa síntesis de ácido fólico, que son las sulfonaminas y las trimetroprimas. Entonces, de esa manera impiden la síntesis de metabolitos esenciales y logran la muerte celular. Y hay otros antibióticos que, ¿dónde los tengo? Acá abajo, los polipéptidos, que son las polimixinas, la daptomicina. Lo que hacen es afectar la funcionalidad o la integridad de la membrana plasmática. O sea, despolarizan la membrana de las bacterias, por ejemplo. O sea, hay un montón de distintos tipos de antibióticos de distintas familias, que lo que vamos a hacer
resumiendo, es atacar o afectar alguno de los procesos que necesita sí o sí esa bacteria para crecer y duplicarse. Ese es el blanco molecular. ¿A dónde actúa ese antibiótico? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuál es la ruta metabólica o la molécula o el proceso que va a inhibir o que va a impedir ese antibiótico? Y de esa manera logra que la bacteria no se pueda duplicar. Al ser la bacteria, las bacterias en general, la morfología de las células ser tan distinta a la de las células eucariotas, en general los antibióticos son moléculas que tienen muy buena toxicidad selectiva. Esto quiere decir que afectan un blanco, o sea, que no existe en la célula del huésped, en la célula del humano, del animal, de la planta, a quien esté infectando esa bacteria. Entonces, eso es toxicidad selectiva. Los antifúngicos, en general, son más tóxicos que los antibacterianos o antibióticos, porque los blancos moleculares que tiene un antifúngico son bastante parecidos son estructuras de la célula del hongo que suele estar también en la célula eucariota, por ejemplo, en la célula humana. Pero bueno, los antibióticos en general tenemos esta ventaja de que tienen alta toxicidad selectiva. Bien, vamos a ir viendo un poquito más en detalle cada uno, como para que los conozcan y sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de antibiótico, que hay distintas familias y cómo actúa cada uno un poco más, pero no es la idea que se estudien de memoria todos los antibióticos, de los nombres de cada familia, ni cómo actúa cada uno. Esto es una parte más bien teórica y de conocimiento general para después entender el resto. Entonces, vamos a empezar con los betalactámicos, que son los antibióticos más populares, más usados. Son las ampicilinas, penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes. Dicho seguro que todos tomaron o toman este tipo de antibióticos, casi todos los de vía oral, de infecciones ambulatorias, suelen ser de esta familia. Bueno, ¿cómo trabajan? La pared celular, vamos a ver, esto es un repaso de la pared celular, que a esta altura calculo que la saben, pero bueno, vamos a reflotarlo. La pared celular de bacterias es de peptidoglicano, o mureína, también se llama, que forma una red rígida alrededor de la membrana plasmática y le da forma, resistencia, protección frente a la lisis osmótica. Esa pared celular, ese peptidoglicano, está compuesto por cadenas de polisacáridos formadas por dos azúcares llamadas N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Esas uniones están catalizadas por transglicosilasas, estas enzimas que provocan esta beta 1,4, con este tipo de unión entre estos dos azúcares. Cada unidad de N-acetilmurámico, se forman estas cadenas pues cada está unida a una cadena corta de péptidos, o sea, entre 3 y 5 aminoácidos. Esas cadenas peptídicas se entrecruzan por enlaces peptídicos, como se ve acá en el dibujito, que permite el entrecruzamiento de las cadenas, y en estos entrecruzamientos participan otras enzimas que se llaman carboxipeptidasas o transpeptidasas. En las bacterias gram positivas, y esto ya lo recontratienen, la capa esta de peptidoglicano es bien gruesa, y en las bacterias gram negativas es una capa finita de probablemente solamente 2 o 3 cadenas de estas de azúcares. Bueno, los antibióticos betalactámicos, todos estos antibióticos, inhiben la síntesis de peptidoglicano durante el crecimiento bacteriano porque se unen de manera irreversible a las PBPs, que PBPs es la forma de resumir estas enzimas. Se unen de forma irreversible a las transpeptidasas, a las carboxipeptidasas o transglicosilasas, a estas enzimas que permiten las uniones entre las distintas moléculas que forman toda esa estructura. Profe, Sí.
¿Puede volver a mostrar cuáles son las BPB? Las PBPs es Penicillin Binding Proteins, el nombre justamente es porque son los sitios de unión de las penicilinas, son estas enzimas transglicosilasas, que son las enzimas que participan en la unión entre los azúcares del peptidoglicano, o sea, entre murámico y glucosamida, esa enzima se llama transglicosilasa. Y las transpeptidasas y carboxipeptidasas son las enzimas que hacen las uniones peptídicas, o sea, que permiten que estos puentes de aminoácidos se crucen entre sí, como se ve en este dibujito. Ok, gracias. Esas tres enzimas, cualquiera de las tres, se le dice genéricamente, como se engloban bajo el nombre de PBP. Entonces, los distintos betalactámicos se unen algunas a las transglicosilasas, algunos se unen a las transpeptidasas, depende de cuál hablemos. Pero en general, un betalactámico se une de manera irreversible a estas enzimas. Entonces, como que la inactiva e impiden que ese peptidoglicano se forme, se entrecruce. Además, los betalactámicos también activan las autolisinas, que son las enzimas que, porque cuando la bacteria está creciendo, se está duplicando, se van ocurriendo los dos procesos a la vez. Por un lado, se sintetiza el peptidoglicano y por otro lado, las autolisinas van rompiendo el peptidoglicano en el medio de la bacteria donde se formaba, ¿se acuerdan cuando vimos la división? Que vimos que las bacterias se dividen por fisión binaria y que en el medio se formaba el anillo FTCZ, que es como que se rompe el peptidoglicano para que se pueda cortar y dividirse en dos bacterias. Bueno, ese proceso está regulado, entre otras cosas, por estas enzimas que son las autolisinas. Como mecanismo secundario, los betalactámicos, además de inhibir las PBPs, activan las autolisinas. O sea, el peptidoglicano se rompe más rápido y se sintetiza más lento, como que pasan las dos cosas. Pero bueno, el mecanismo principal es ¿Y sí. siempre que actúan ahí en esas tres? ¿O puede ser que actúen en una y no en ninguna? Pues depende de qué antibiótico, puede que actúen en una sola. ¿Y son muy específicos? ¿O es como que son más genéricos esos antibióticos? No sé a qué te referís con específicos. Son específicos porque actúan solo sobre este tipo de enzimas. Siempre los antibióticos van a ser específicos desde el punto de vista que tienen un blanco concreto, como los ejemplos que acabamos de ver en la otra diapositiva. O sea, o están atacando estas enzimas, o están bloqueando un ribosoma. ¿Está bien? Entonces, en realidad, desde ese punto de vista, los antibióticos siempre, por definición, van a ser específicos porque no alteran más de un mecanismo en simultáneo. Por ahí no sé si vos te referís, es que a veces se dicen que los antibióticos son de amplio espectro. Entonces, Sí. Claro, de amplio espectro no quiere decir que no sea específico. Lo que quiere decir es que hay varios tipos de bacterias que como tienen estas proteínas, entonces todas las bacterias que tengan esas proteínas o estas enzimas, digamos, todas las bacterias, independientemente de la especie, siempre que tengan estas enzimas, el antibiótico va a hacer su efecto. ¿Está bien? Por eso se llama espectro, digamos, no es la palabra especificidad, directamente la respuesta es todos los antibióticos son específicos, algún blanco en concreto tienen, ¿sí? Gracias, profe, sí, estaba confundida. Vale. Bueno, entonces, se unen de manera irreversible a las PBPs, o sea, a las transpeptidasas, a las carboxipeptidasas y a las transglicosilasas. Entonces, se inhibe la transpeptidación, se acumulan cadenas de peptidoglicano que no está entrecruzado, se debilita esa malla de peptidoglicano y como resultado la pared celular queda débil, inestable y la bacteria sufre lisis osmótica, se muere. Entonces tiene un efecto bactericida. Este tipo de antibióticos son bactericidas, o sea que matan. Además, se desregula todo este sistema autolítico de las autolisinas. Entonces, además de matar, tienen en general un efecto lítico. Son bactericidas líticos en general. O sea que la célula termina estallando, se rompe. Y son bactericidas líticos de amplio espectro, con respecto a lo que preguntabas recién, porque puede inhibir o destruir muchos tipos de bacterias pertenecientes a distintos grupos taxonómicos. Los betalactámicos en general
son antibióticos de amplio espectro, o sea que sirven para un montón de bacterias diferentes, no para un determinado grupo. Bien, después, hay otras familias de antibióticos que también inhiben la síntesis de pared celular, pero en otro punto. Y acá vemos los glucopéptidos, que son vancomicinas o teicoplanina, que también actúan sobre la síntesis de peptidoglicano, pero se unen, lo que hacen es unirse al extremo de ala, se llama, a los últimos 2 aminoácidos de esta cadena peptídica, estos que yo le decía entre 3 y 5 aminoácidos, los últimos 2 suelen ser 2 alaninas. Entonces se unen a esa parte, a las últimas 2 alaninas de los precursores de este peptidoglicano. Entonces bloquea el acceso de estas enzimas, de las transpeptidases, las carboxipeptidases, porque como está el antibiótico metido ahí en el medio, las enzimas no pueden actuar y no pueden hacer esa unión peptídica. Entonces, como resultado, la pared celular no se puede formar correctamente, entonces causa otra vez que se debilite la pared y provoca la lisis osmótica de la bacteria. También son bactericidas, también son líticos, son bactericidas líticos, pero fíjense que yo acá les pongo espectros, son bacterias gram positivas, ya no son de amplio espectro, tienen un espectro más reducido solo para bacterias gram positivas. Y esto es no por su mecanismo de acción también, porque no todas las bacterias tienen esta estructura de ala al final, pero son bacterias de un espectro más reducido solo para las gram positivas porque es una molécula, por eso les puse acá el dibujito, por ejemplo, de la vancomicina, es una molécula enorme, tiene mucho tamaño, entonces no atraviesa la membrana externa de las gram negativas. Como no atraviesa la membrana externa, no puede ingresar a la célula o al espacio periplásmico y por lo tanto no es eficaz contra las gram negativas. Entonces, vancomicina son antibióticos cuyo espectro es únicamente bacterias gram positivas. Y también actúan de otra manera, pero inhibiendo la síntesis de pared celular. Y hay otro grupo más que son la cicloserina, pero es un análogo de aminoácidos, es una molécula que se parece mucho a la alanina. Entonces es como que la confunde. Pero bueno, es un antibiótico muy tóxico, entonces se usa exclusivamente para Mycobacterium, por eso no me detengo mucho ahí. Bien, decíamos, ahora, una vez que pasamos la pared, hay antibióticos que alteran la membrana celular. Las polimixinas, por ejemplo, acá puse un dibujito a ver si entendemos. Las polimixinas, miremos el mecanismo de acción, son polipéptidos que se van a unir a los lipopolisacáridos de la membrana externa de las bacterias gram negativas. ¿Se acuerdan que las gram negativas tenían por fuera de esa capa fina de peptidoglicano otra membrana externa que es distinta a la membrana interna, que tiene una capa de fosfolípidos y una capa con este lipopolisacárido? Bueno, este grupo de antibióticos, las polimixinas, se unen al lipopolisacárido de la capa externa de la membrana externa. Entonces, alteran esa capa lipídica y causan un aumento de la permeabilidad y la lisis de la bacteria. Entonces, también son antibióticos bactericidas líticos. El espectro de acción de esto, por supuesto, si estamos diciendo que actúa sobre la membrana externa, son de uso exclusivo para los gram negativos. No sirven para bacterias gram positivas. Son bastante tóxicos, son antibióticos muy tóxicos, por lo tanto el uso clínico se usan solamente para infecciones graves de bacilos gram negativos multiresistentes. O sea, nunca es un antibiótico de elección. Una polimixina es un antibiótico de uso casi exclusivamente hospitalario, en casos en donde hay multiresistencias y no tenemos plan B, no había otra opción, bueno, este es el plan B. Bueno, después tenemos los lipopéptidos, que la daptomicina es el ejemplo de los lipopéptidos, es una molécula lipofílica y aniónica que se une a la membrana bacteriana en presencia de iones calcio. Necesita que en la membrana haya iones calcio para unirse.
Una vez que se unen, se inserta en la bicapa lipídica y forma unos complejos, como se ve acá en el dibujito, forma como unos poros o canales en la membrana. Y esos poros empiezan a permitir la salida de potasio y de otros solutos esenciales. Entonces, eso altera el potencial redox de la membrana y termina bloqueando la síntesis de ADN, la síntesis de ADN, la síntesis de proteína, termina bloqueando el transporte, la cadena de transporte de electrones, como que termina desbaratando todos los procesos internos de la célula porque altera la permeabilidad de la membrana. Entonces, finalmente provoca una muerte rápida de la bacteria, no le deja energía para el gradiente electroquímico y la célula se muere, pero no se lisa. En células como que se considera un bactericida no lítico. La bacteria se muere, pero queda enterita. Bueno, es una bacteria que no es activa contra los gram negativos, como vimos con la vancomicina, porque no penetra por la membrana externa. Es otro ejemplo de una molécula grande que no logra penetrar la membrana externa y como actúa sobre la membrana interna, sirve solamente para los gram positivos. Bien, esto es otro grupo de antibióticos que son las quinolonas, que eran moléculas que actúan sobre las enzimas bacterianas que controlan la estructura del ADN. Acá estamos la ADN girasa o la topoisomerasa. La ADN girasa es un tipo de topoisomerasa también. Estas enzimas son esenciales para el superenrollamiento, el desenrollamiento y la separación de las hebras de ADN durante la replicación y durante la transcripción. Y estos antibióticos se unen a estas topoisomerasas, entonces provocan rupturas en el ADN, muerte celular también. También son antibióticos bactericidas. El más conocido de estos es la ciprofloxacina, que es el antibiótico de elección en infecciones urinarias en mujeres. Si alguna tuvo alguna vez una infección urinaria, seguro que le dieron ciprofloxacina vía oral y este es el efecto que tiene. También son antibióticos de amplio espectro porque actúan sobre un mecanismo, o sea, son moléculas de un tamaño relativamente chico que atraviesan las membranas, que pueden ingresar fácilmente a casi todas las células y actúan sobre un blanco molecular que está presente en todas las bacterias, las topoisomerasas. Entonces, son antibióticos de amplio espectro. Otro grupo que actúa sobre la síntesis de ácidos nucleicos pero ahora a nivel de ARN, es la rifampicina. La rifampicina se une de manera específica y estable a la ARN polimerasa bacteriana. Esta unión bloquea el canal por donde el ARN naciente debería elongarse, entonces no se puede iniciar la síntesis de ARN, los que ya estaban iniciados se interrumpen, no se pueden sintetizar proteínas, entonces también es un bactericida porque finalmente lleva a la muerte celular. No afectan las ARN polimerasas de células humanas, que son diferentes a la de las bacterias, entonces es un antibiótico que tiene buena toxicidad selectiva también. Además es un antibiótico de amplio espectro, como vimos antes. Sin embargo, se usa casi exclusivamente contra Mycobacterium o contra Staphylococcus resistentes en tratamientos combinados porque suele generar resistencias muy rápidamente. O sea, las bacterias que son sensibles a este antibiótico, que se mueren fácilmente, cuando le pones la presión selectiva y empezás a hacer tratamientos largos con rifampicina, se seleccionan rápidamente resistentes. Entonces, eso hace que no sea nunca un tratamiento de elección, también es un tratamiento de segunda línea, si bien es de amplio espectro, tiene buena toxicidad selectiva y todo, por otro motivo diferente, no suele ser el de elección en un primer momento, se reserva para casos en donde ya, o tratamientos combinados, en donde la combines con otro antibiótico y entre los dos se potencian. Bien. Esto es otro grupo de antibióticos enormes
que son todos estos antibióticos, que son diferentes familias, son antibióticos muy diferentes uno de otro, todos ellos tienen en común que actúan sobre los ribosomas bacterianos, bloqueando la traducción del ARN mensajero a proteínas. Recordemos que los ribosomas bacterianos tienen un tamaño de 70S, o sea, tienen dos subunidades, la subunidad 50 y la subunidad 30S, que son diferentes a los ribosomas eucariotas, que los ribosomas eucariotas son 80S, entonces eso le permite una acción selectiva sobre las bacterias a estos antibióticos. Los aminoglucósidos y las tetraciclinas se unen a la subunidad 30S, mientras que los otros maclónidos, cloranfenicol, lincosamidas se unen a la subunidad 50S. Todos terminan generando proteínas defectuosas o deteniendo la síntesis de proteínas, y esto lleva a que se inhibe el crecimiento. Algunos son bacteriostáticos y algunos terminan provocando la muerte celular y son bactericidas. Hay como de distintos tipos dentro de este gran grupo. También son antibióticos muy usados, muy conocidos, todos, muchos de ellos son de tratamientos ambulatorios y son antibióticos de amplio espectro porque ribosomas tienen todas las bacterias básicamente. Y el último grupo son, creo que es el último grupo, sí, son los que las sulfonamidas y la trimetroprima son antibióticos que inhiben la síntesis del ácido fólico bacteriano. El ácido fólico es un compuesto que es indispensable para la bacteria, lo necesita sí o sí para sintetizar purinas, timinas y el ADN. Estos antibióticos solamente detienen el crecimiento bacteriano, no destruyen la célula. Al bloquear la síntesis de estos folatos, la bacteria deja de producir ADN y proteínas, pero no se muere inmediatamente, queda como detenida. Y después, si uno retira el fármaco, puede volver a crecer. Entonces, por eso estos antibióticos son el ejemplo ideal de antibióticos bacteriostáticos, o sea, inhiben el crecimiento pero no matan, no son bactericidas, son bacteriostáticos. Inhiben, pero no matan la bacteria. O sea, mientras este antibiótico, la trimetroprima o la sulfonamida, esté en el ambiente, en el entorno, la bacteria no puede sintetizar su ADN y sus proteínas y queda como ahí, como en latencia, queda inhibida. Pero si se retira el antibiótico, puede volver a desarrollar. Por eso son bacteriostáticos. Y esto se puede ver fácilmente en curvas de crecimiento, después vemos un ejemplo, pero es muy importante también a nivel clínico porque las dosis subclínicas o los antibióticos bacteriostáticos, el principal problema que tienen son los tratamientos discontinuados. Cuando se hace un tratamiento, pero no se espera, no sé, si el tratamiento que el médico había dicho por 14 días y a los 7 se suspende el tratamiento, bueno, esas bacterias que estaban inhibidas, cuando saquemos el antibiótico puede volver a arrancar, pueden volver a reproducirse y volver a generar la infección. Entonces, por un lado tener este efecto de que parece que se curó, pero no, y por otro lado, y esto es para todos los antibióticos, interrumpir los tratamientos es la mejor manera de generar resistencias, porque eso hace que las bacterias que están sobreviviendo, que quedan, son las más resistentes, entonces les estoy dando un medio selectivo, les estoy favoreciendo que se seleccionen justamente las resistentes. ¿De amplio espectro o...? También, sí. Sí, también son, porque casi todas las bacterias tienen este mecanismo de síntesis de ácido fólico como clave, o sea que no pueden ingresar el ácido fólico, sino que lo tienen que sintetizar, así que son antibióticos de amplio espectro. Por supuesto, cuando uno dice amplio espectro, no quiere decir que puede ser utilizado para todo absolutamente. Siempre hay determinados géneros o familias de bacterias que no sirven para este antibiótico por algo en particular.
en general por resistencias naturales. Pero cuando decimos amplio espectro significa que sirve para familias muy diversas, grupos muy diversos o para la gran mayoría de las bacterias. Es como una generalidad, no es que sea una total, no es que amplio espectro sirve para todo, porque se agarran me llama el folleto de cualquier antibiótico que tengan en casa, el prospecto está. Se agarran el prospecto de cualquier antibiótico que tengan en casa y dice amplio espectro, no quiere decir que sirve para todo. Porque además a esto, cuando uno dice amplio espectro, está hablando de que en teoría sirve para un gran grupo de bacterias. Pero a esto hay que sumarle, además de las resistencias naturales que puedan tener algunas especies en particular, hay que sumarle la farmacocinética de estos antibióticos. Hay que ver si, o sea, quiero decir con la farmacocinética, si los niveles clínicos llegan al sitio de infección. Entonces, probablemente es un antibiótico que es útil para la bacteria X en un tubito de ensayo, pero hay que ver si esa bacteria X está alojada en el pulmón, en el riñón o en el hígado, si llega hasta ese lugar, o en el cerebro, si pasa barrera hematoencefálica, por ejemplo. Entonces, amplio espectro no quiere decir que sirva para todo. Bien, entonces, visto toda esta teoría y generalidad, hablamos de que los antibióticos los podemos clasificar de un montón de maneras. Podemos clasificarlo por el mecanismo de acción. Ya vimos que están los que inhiben la síntesis de pared, los que inhiben la permeabilidad celular, los que inhiben la síntesis de proteínas, los que actúan a nivel de ácidos nucleicos, los que inhiben la síntesis de algún metabolito. ¿Sí? Eso es un mecanismo de acción. Según el espectro de acción, podemos hablar de que tienen un espectro reducido, amplio espectro o un espectro específico para tal cosa. La forma más común de clasificarlos es según la familia. Hablamos de beta-lactámicos, glicopéptidos, aminoglucósidos, quinolonas. Es la forma en la jerga más común de decir de qué antibiótico estoy hablando. O también podemos clasificarlo según el efecto antimicrobiano que causa, o sea, si es bacteriostático o bactericida. Hay un montón de maneras de llamarlos. Esto es para relacionarlo con lo que venimos viendo de curvas de crecimiento. Esto sería, a ver si todos lo entienden. Una curva de crecimiento, estoy viendo el logaritmo del número de células en función del tiempo. Y lo que estamos viendo es que crece, tengo la fase exponencial y luego una fase estacionaria o pareciera, ¿no? Esto si no tuviera nada. Ahora, acá lo que estoy indicando, estamos en fase exponencial, ¿verdad? Y acá lo que le indico con la flecha es que en este momento se le agrega una determinada sustancia que es bacteriostática. Entonces, lo que voy a ver es que las bacterias que venían creciendo inhiben su crecimiento, dejan de crecer. La roja, estoy hablando del recuento de bacterias viables, del método de recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro. No, al revés, la roja estoy hablando de totales, densidad óptica, por ejemplo, y la verde estoy hablando de bacterias viables. Entonces, venía creciendo en fase exponencial, en este momento se agrega el antibiótico bacteriostático. ¿Y qué significa que es bacteriostático? Que inhibe el crecimiento, pero no se mueren. Entonces, lo que veo es que el número de células se mantiene. No siguen creciendo porque le agregué ese antibiótico, pero tampoco se están muriendo, se mantienen. Eso es un bacteriostático. Se mantienen hasta el momento en el que saque el antibiótico y puedan volver a crecer, por ejemplo. Pero mientras tanto, acá se agrega y ahí se mantienen estables. Un bactericida, si el bactericida, si las mata, entonces lo que tengo que ver es que venían creciendo y en el momento en que se agrega el antibiótico, miramos la curva verde, no manda el mouse, miramos la curva verde, en el momento en el que se agrega el antibiótico, empiezan a morir, la curva empieza a caer. Sin embargo, el recuento de totales se mantiene porque se mueren, pero no se lisan.
Entonces yo sigo viendo la turbidez, lo sigo viendo igual. Por más que las bacterias estén nuevas, el tubo se mantiene igual de turbio. En cambio, si esa sustancia era un bactericida lítico, o sea, que las mata y las lisa, las destruye, las bacterias vienen creciendo y cuando agrego el antibiótico lo que veo es que cae el número de viables y también cae la lectura de absorbancia, la DO. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Relacionando los dos temas. Esto si no, lo miran después y cualquier duda preguntan la semana que viene. Si cuando lo quieran volver a leer no lo entienden. Bien, Profe, diga. que se entendió, profe. Nota, Ok. por favor. Bueno. Bien. Si hablamos de antibióticos, usos de antibióticos, no podemos dejar de nombrar los mecanismos de resistencia, que ya todos sabemos que el problema de los antibióticos suele ser la generación de resistencia. Todas las bacterias pueden resistir a la acción de un antibiótico por mecanismos naturales o intrínsecos o por mecanismos adquiridos. Hay bacterias que son naturalmente resistentes a un determinado antibiótico. Y hay otras que adquieren ese mecanismo de resistencia. ¿Cómo lo adquieren? Como vimos en las clases de genética, o por alguna mutación o por alguno de los mecanismos de transferencia horizontal de genes. Entonces, hay muchas especies que eran naturalmente sensibles y adquiere algún gen de resistencia y se transforma en resistente a un antibiótico o a varios antibióticos. ¿Sí? Hay distintos mecanismos por los cuales una bacteria puede hacerse resistente a algún antibiótico. El primero de ellos, el más común, el más importante, porque en general es mediado por genes móviles, es la inactivación o la modificación del antibiótico. La bacteria empieza a producir enzimas que destruyen o alteran el fármaco y entonces el fármaco pierde la estructura. O sea, esta bacteria empieza a liberar enzimas que rompen el fármaco antes de que llegue, entonces no puede actuar. Este es el ejemplo más común de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Se llaman beta-lactamasas. Son enzimas que producen muchas bacterias que están en general codificadas en elementos móviles, como los plásmidos o los transposones, y que la bacteria la sintetiza y la libera al medio. Y una vez afuera, se une al antibiótico, a la penicilina, por ejemplo, la rompe, y entonces esa penicilina no llega nunca a la bacteria. Este mecanismo es lo mismo para aminoglucósidos y para otras familias de antibióticos. Y, por ejemplo, seguro a todos les suena el amoxidal y el amoxidal dúo. Bueno, el amoxidal es una amoxiciclina, es una de las antibióticos de la familia de los beta-lactámicos, y el amoxidal dúo es amoxicilina con clavulánico. El clavulánico es otra sustancia que se agregó para inhibir esta enzima que inhibía la amoxicilina. O sea, es la combinación de las dos drogas, entonces cuando la bacteria libera esa enzima que va a romper el antibiótico, actúa el clavulánico. Entonces actúan sinérgicamente juntas esas dos moléculas. Entonces, este es uno de los mecanismos de acción más comunes por los cuales las bacterias se transforman en resistentes. Otro mecanismo muy común es la disminución de la permeabilidad o el bloqueo de entrada. Esto que acá dice como inaccesibilidad, pero es que falta de permeabilidad. Hay mutaciones en las porinas de las gram negativas, que son esas moléculas que están sobre la membrana externa, entonces impiden la entrada de los antibióticos, o directamente alteraciones en las membranas, entonces el antibiótico que entraba de golpe no puede entrar. Eso de que sean inaccesibles o impermeabilidad, suelen ser mecanismos de resistencia natural. Hay bacterias que son naturalmente resistentes a los antibióticos porque el antibiótico no puede ingresar. Por ejemplo, los gram negativos con la vancomicina, que dije, la vancomicina era una molécula grande que no puede pasar por la membrana externa, entonces
todos los gram negativos son naturalmente resistentes a la vancomicina. En general es un mecanismo de resistencia natural. En algunos casos puede llegar a ser un mecanismo de resistencia adquirida, o sea que esa bacteria adquiere un gen que le altera la membrana y le impide el acceso, pero es más raro. Hay después bombas de flujo, que no está acá en el dibujito, que bueno, es parecido a esto. Hay bombas de flujo, se llaman, son proteínas que aparecen en la membrana plasmática de la bacteria y que tienen la función de expulsar activamente los antibióticos para afuera. Hay bombas de flujo específicas para tetraciclinas, para macrólidos, para quinolonas. Hay algunos antibióticos cuyo mecanismo principal de resistencia es este, que pueden ser que algunos géneros bacterianos naturalmente tienen estas proteínas en la membrana, vaya a saber por qué lo tenía y sirve para esto, y algunas especies adquieren estos genes y empiezan a sintetizar en su membrana una proteína nueva que sirve para expulsar ese antibiótico. Entonces el antibiótico, como entra, sale, es como que lo escupe. Entonces no deja que actúe. Eso se llaman bombas de flujo. Bueno, hay otro mecanismo fundamental que es clave, que es la modificación del sitio blanco. O sea, la bacteria altera de alguna manera la estructura del blanco molecular. Entonces reduce la afinidad del antibiótico, ya que puede entrar, pero no se puede unir al sitio. Por ejemplo, hay proteína fijadora de penicilina, o sea, PBPs, las famosas PBPs a las que se unían los betalactámicos, bueno, alteran la estructura de la PBP y eso produce resistencia a betalactámicos. Esto es el mecanismo de resistencia más habitual de Staphylococcus aureus. Hay un montón de PBPs alteradas distintas, de genes que codifican para PBPs que son funcionales para la bacteria, pero que son diferentes a la original. Entonces el antibiótico ya no la reconoce y no se puede unir. Bueno, hay algunas bacterias que pueden metilar el ARN ribosomal, entonces sigue siendo activo, pero se transforma en resistente para macrólidos o para el cloranfenicol, por ejemplo, son grupos de antibióticos que se unían a los ribosomas. Bueno, hay algunas bacterias que han generado ribosomas. Entonces, el sitio blanco, en este caso, mantiene su función, pero el antibiótico ya no lo puede reconocer, no se puede unir. Es el mecanismo de resistencia por elección de las quinolonas. Las quinolonas eran los antibióticos que se unían a la ADN girasa y topoisomerasa e inhiben la síntesis del ADN. ¿Se acuerdan? Bueno, el mecanismo de resistencia más frecuente a esos antibióticos es mutación del sitio blanco. O sea, esa topoisomerasa sufre alguna mutación, el gen de la topoisomerasa, y sintetiza una topoisomerasa funcional, pero diferente, que ahora es resistente a las quinolonas. Y bueno, y por último, otro mecanismo de resistencia probable para las bacterias que generan resistencia es activar rutas metabólicas alternativas. Entonces una bacteria empieza a usar una vía metabólica diferente y el antibiótico entre, inhiba y haga lo que tenía que hacer. La bacteria se las arregla para otra vía. Por ejemplo, en presencia de la trimetroprima, alguna que era estos últimos antibióticos que inactivaban la síntesis del ácido fólico, bueno, hay bacterias que ser tan resistentes. Entonces, dicho todo esto, todos los mecanismos de resistencia que tenemos, es necesario hacer pruebas de sensibilidad cuando estamos en clínica, ¿no? Para poder decir si una determinada especie, un microorganismo, un aislamiento que se aisló de un paciente, es
puede o no ser tratado con ese antibiótico. Esas son las pruebas de sensibilidad, decir si es sensible o resistente, si puede curarse o no con ese antibiótico. Tenemos diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas que son cualitativas, o sea que no vamos a tener, es la prueba más común, es el antibiograma por difusión en agar, o se llama también Kirby-Bauer. No vamos a tener un número. Finalmente, toda esta prueba nos termina diciendo es sensible o resistente a este antibiótico, pero no tengo un número, no sé a qué concentración de antibiótico. Hay otras técnicas que sí son muy parecidas, son pruebas de difusión. Ahora la vamos a ver bien por qué por difusión, porque consiste en la difusión del antibiótico en el agar. Hay este mismo tipo de prueba, también se hace para chequear combinación, como mecanismos de buscar mecanismos de resistencia o chequear la combinación de dos antibióticos juntos. ¿Qué pasa si mezclo dos antibióticos, si va a haber sinergia, si no, si uno activa un mecanismo de resistencia del otro? Entonces, bueno, basado en esos fundamentos, se buscan los mecanismos de resistencia y se ponen en evidencia si hay alguna enzima, por ejemplo. Esas son pruebas cualitativas. Nos vamos a quedar con el antibiograma por difusión en agar, que es el que vamos a ver, que es la prueba de excelencia en cualquier laboratorio clínico que nos sirve para decir si una determinada bacteria es sensible o resistente a un antibiótico. O sea, si el tratamiento va a ser efectivo o no. Después hay pruebas cuantitativas, que ahí sí voy a tener un número, voy a poder ir la principal es la concentración inhibitoria mínima, o SIM, que es la mínima concentración del antibiótico necesaria para inhibir el crecimiento de esa bacteria. O sea, cuánto es la mínima dosis la mínima concentración que tiene que haber para que la bacteria se muera. Entonces, eso es cuantitativo, ahí sí tengo un número. Después está la concentración bactericida mínima, que es parecida, pero es cuál es la mínima concentración necesaria para que la bacteria se muera. El primero es para que se inhiba el crecimiento, la otra es para que se muera. Y después hay otras pruebas cuantitativas. El poder inhibitorio del suero es una prueba metodológicamente muy parecida, pero la información que me da, enfrento a la bacteria no a una concentración de antibióticos, sino que enfrento a la bacteria a un suero. Obviamente es el suero de un paciente que está siendo tratado con un antibiótico. Entonces, inhibo la bacteria con el suero de ese paciente que tiene el antibiótico y vemos si es capaz de matarlo o no. Entonces, de esa manera evalúo si la cantidad de antibiótico que se le está administrando llega en cantidad suficiente al suero para controlar esa infección. Es un lío, pero bueno, es otro método cuantitativo que me permite decir si la concentración de antibiótico presente en el suero alcanza para inhibir ese microorganismo o para matar si es el poder bactericida del suero. Esas son también conocidas como pruebas de dilución, porque consisten en ir haciendo diluciones del antibiótico o del suero y enfrentar a la bacteria en distintas concentraciones para ver cuál de ellas es la que lo mata. Bueno, no sé si fui clara, espero que sí. Vamos a ver un poco más en detalle el antibiograma. Entonces, vamos a ver un método que nos sirve de vuelta para evaluar la resistencia de una bacteria aislada de clínica a un determinado antibiótico. Condición necesaria, al igual que para identificarla, que el cultivo sea puro. Si el cultivo no está puro, el antibiograma va a ser ilegible, peor que las pruebas bioquímicas. Entonces, la primera condición es que el cultivo esté puro. Este tipo de pruebas no se pueden hacer si el cultivo no está puro. Entonces, primero tengo que tener un aislamiento con colonias aisladas, chequear que sean todas igualitas, que tenga una sola cosa, en un medio de cultivo sólido, no selectivo. Siempre parto de ahí. Entonces, de esa manera puedo, no sé si garantizar, pero es la forma que me da más seguridad de que el cultivo está puro. ¿Bien? Ahora, una vez que tengo el cultivo puro, pasamos a qué es esto del antibiograma por difusión en agar.
es una técnica súper estandarizada. Todo está protocolizado. Cada paso de esta técnica está descrita y tiene que ser hecha tal y como está descrita, porque cualquier cosa que uno modifique puede darme resultados diferentes. Entonces, necesito tener sí o sí el protocolo de los métodos y los estándares, las cepas patrón, para obtener resultados que sean reproducibles. Esta técnica se usa para microorganismos de crecimiento rápido, mesófilos, aerobios. Hay muy pocas excepciones, pero en general es para eso. Si uno necesita hacer un antibiograma para un microorganismo de crecimiento lento, como por ejemplo un Mycobacterium tuberculosis, no va a ser este método, un antibiograma. Tiene que hacer una metodología adaptada. Esta metodología es solo para microorganismos de crecimiento rápido. Bueno, y después se interpreta en tablas, porque ahora van a ver que vamos a llegar al final del proceso, llegamos a un número en milímetros. Voy a llegar a terminar diciendo, bueno, mide 15 milímetros. Bueno, para poder entender qué significan esos 15 milímetros, tengo que ir a tablas y chequear con tablas. Las más comunes, las que usamos en Argentina, las que están en casi todos los países, son las americanas, que es esto que les pongo acá, el CLSI, pero hay en otros países también otras tablas muy similares, otras reglamentaciones. Entonces, ¿cómo se hace? Primera parte de, todo está estandarizado. Lo primero, me sonó algo, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, profe, le hago una consulta. Sí, ¿De dónde Sí. se toman muestras? ¿De la saliva, del orín? De eso depende de la infección. Pueden venir de saliva, de orina, de sangre, de un pedazo de tejido, de lo que se te ocurra. Claro, o sea que el cultivo nosotros, por ejemplo, a través de la sangre también podemos tomar una pequeña muestra y ahí investigar, o sea, la bacteria. Siempre y cuando el paciente tenía una bacteriemia, o sea, tenía la bacteria en sangre. Si estamos hablando de una infección de piel, por ejemplo, de un absceso en la piel, un forúnculo, eso sale de un drenado de esa infección. Si estás hablando de una infección urinaria, viene de la orina, depende. Ok. O sea, el cultivo es del mismo procedimiento para todo eso, que me Claro, parece que... el cultivo es la muestra que te llegue al laboratorio, la muestra que sea, del lugar que sea, según puede ser un pedazo de, no sé, un pedazo de un dedo, de un quirófano, un pedazo de hueso, cualquier cosa, una prótesis que le sacaron a un paciente, o sea, depende de dónde tenía la infección. Entonces, primero se aísla, se hace una marcha de aislamiento, como venimos viendo, en los medios de cultivo, en general los pones en medios de cultivo enriquecidos, querés que crezca todo ello, y lo tenés que tener en un cultivo puro, o sea, en un medio no selectivo. Una vez que tengo ese medio no selectivo, de ahí hago las pruebas bioquímicas para identificar qué era y el antibiograma, para darle la resistencia a antibiótico. Ok, gracias, profe. Entonces, decíamos, primero el cultivo puro. Ahora, la técnica está todo estandarizado. Entonces, lo primero que está estandarizado es el medio de cultivo. No puedo usar cualquier medio de cultivo que tenga en el laboratorio. Se tiene que usar sí y solo sí el agar Müller-Hinton, que es un agar comercial, que es muy reproducible, que garantiza pureza, reproducibilidad. Tiene un pH entre 7,2 y 7,4. Si cuando lo hacemos porque, no sé, se usó agua de mala calidad o no sé, porque el Hinton viene de dudosa procedencia, está vencido, lo que sea, y el pH te da menor a 7, voy a tener a los más chicos, no me anda acá, si el pH me da más bajo, eso va a provocar errores en los discos, esto dice aminoglucósidos y macrólidos. No importa esto, pero si uso un agar con un pH más alto de 7,4, tengo lecturas más chicas con los betalactámicos. O sea, el pH del medio es fundamental porque si no puedo tener errores en la lectura. Es un medio que es adecuado para el crecimiento de muchos microorganismos. Es un medio, por supuesto, no selectivo, como un medio bastante complejo con un montón de nutrientes. No tiene inhibidores, es muy estable entre lote y lote. Tiene una adecuada concentración de cationes, porque si esto se cambia un poquito, tengo lecturas distintas, eso es lo que dice acá, con tetraciclina, gliminoglucosio, no importa.
tiene una adecuada concentración de timina y de timidina, bueno, y esto es fundamental, es ese medio de cultivo y tengo que preparar las placas de 4 milímetros de espesor, ni 5 ni 3. O sea, a cada placa del tamaño convencional que son de 10 se le agregan 25 mililitros de agar, ni 26 ni 24, porque un mínimo error en el espesor de la placa provoca diferencias en el diámetro del halo que voy a leer al final. Entonces, primer paso, estandarizamos el medio de cultivo. Entonces, solo se usa agar Miller-Hinton, en el pH se mide el pH, se garantiza que sea lo que tiene que ser, por supuesto se esteriliza, bla, bla, y se plaquea en 4 milímetros de espesor. Después, tengo que preparar el inóculo. El inóculo también tengo que estar seguro de que es un 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Por supuesto no le vamos a hacer un recuento porque eso además me haría perder un día más. Entonces lo que se hace es estandarizar por turbidez. Y es una turbidez a ojo, que se hace, se hace así. Agarro un medio no selectivo, tengo un tubito con solución fisiológica y con hisopo, con ANSA, con lo que sea, le pongo una suspensión de colonias. Selecciono colonias aisladas y preparo esa suspensión. Y lo ajusto, como ven acá en un dibujito, a ojo contra algo que tenga una línea negra y se mira que tenga la misma turbidez, que vea como que sea igualito de turbio que algo, una solución que se llama 0,5 McFarlane, que es esto que está acá. Es una suspensión preparada de esta manera, que tiene una turbidez justita que equivale a un 10 a la 8. Entonces, una vez hecho eso, con un hisopo mojado se pone en toda la placa, como está acá en un dibujo. Se pasa un hisopo y se pone bien, bien, bien en toda la placa, para un lado y para el otro, cosa de que tengo que tener un crecimiento confluente, o sea, que toda la placa quede como turbia. Una vez que esparcí el microorganismo en toda la placa, lo dejo 15 minutos decantando. Y después se le colocan discos de antibióticos. Estos discos, como ven acá, son discos comerciales. ¿Qué son? Son discos de antibióticos, no sé si alguna vez los vieron, son unos papelitos redondos del tamaño de cuando uno pone la brochadora, tienen 6 milímetros de diámetro. Son unos disquitos como de cartoncito embebidos con el antibiótico. Son comerciales y tienen una concentración de antibiótico determinado, no tienen cualquier cosa. Entonces tienen que estar esos discos bien conservados. Tienen, por ejemplo, 30 microgramos. Cada disquito tiene 30 microgramos de gentamicina, por ejemplo. Entonces, si yo ese antibiótico, esos discos, ese frasquito con esos cartoncitos, esos disquitos de cartón, se guardan en el freezer, porque tengo que asegurarme de que no le haya caído la concentración de antibiótico, que siga siempre desde el principio hasta el final de su uso en el 30 microgramos. Entonces, para cada microorganismo se colocan los discos que quiero evaluar, que estar seguros de que están dentro de la fecha de vencimiento, estar seguros de que están bien conservados, o sea, de que están guardados en el freezer y a una distancia más o menos de 24 milímetros uno del otro. Los puedo poner de a uno con la pinza o esto que está acá es un multiaplicador que los coloca todos juntos. Es un aparatito que los coloca todos. Pongo ahí directamente los viales comerciales y los va aplicando de a uno. Una vez que le pusimos todos los discos, se invierten la placa, se dejan bien con la tapa para abajo y se incuban. Bueno, en general, esto 35-37 grados entre 16 y 24 horas, 16 y 18. Al día siguiente, entonces, cuando saque las placas de la estufa, vamos a tener esto que tenemos en la foto. Ven que el crecimiento, esto que ve la bacteria que crecen, ven que no tengo que ver colonias aisladas, eso es crecimiento confluente. Se ve como que toda la placa es como que está como una pátina de la bacteria. Eso lo logré poniendo
un cultivo en 10⁸ con un hisopo sobre el agar. Entonces, ahí y después los discos arriba, y lo que voy a hacer es leer cuántos milímetros es el diámetro del halo de inhibición que tengo. A ver si se entiende esto. Este es el tamaño del disco, que les dije son 6 milímetros. Si la bacteria es resistente a este antibiótico, va a crecer esto que está acá, es porque la bacteria es resistente. La bacteria crece hasta tocar el disco. O sea, le apoyé el disco arriba y crece igual. El antibiótico, como que necesito dibujarlo y no puedo acá, lo que va a hacer es, este disquito que yo puse acá, empieza a difundir, por eso es una técnica de difusión. ¿Qué significa? Nosotros pusimos acá un papelito redondito que tiene el antibiótico embebido ahí. Y cuando lo apoyamos sobre el agar, que es un medio que tiene una determinada humedad, empieza a difundir para todos lados, empieza a correrse como para afuera, entonces va para arriba, para abajo, para los costados, así como en círculo, porque es un círculo. Cuanto más me alejo del disco, menor es la concentración. Yo les decía, si este disco, por ejemplo, es streptomicina 30 miligramos, a medida que me voy alejando voy teniendo 25, 20, 15, cada vez, cuanto más me alejo, menos concentración hay. ¿Se entiende eso? Entonces, cuanto más grande es el halo, o sea, ese es porque necesitaba menos concentración de antibiótico para inhibirse. A ver, esta bacteria que está creciendo en toda esta placa es capaz de crecer hasta acá. Ya más adentro no puede crecer porque la concentración de antibiótico que hay la mata. ¿Entienden eso? Si crece hasta el disco significa que nunca se murió, que nunca se inhibió. Entonces, cuanto más grande es ese halo, es porque la bacteria es más sensible a ese antibiótico. Entonces, al otro día saco la placa de la estufa, voy a tener una cosa así, y tengo que, siempre desde la parte de atrás, como está acá, tengo que medir con 1 milímetro, con un calibre, cuántos milímetros tiene esto. Y como dice acá, los milímetros importan. Cada milímetro es importante. Entonces mido y digo, bueno, este halo es de 14 milímetros, de 20, de lo que sea. Entonces, como toda esta técnica tiene como muchos pasos, o sea, les decía, cada cosa que yo haga mal o distinta afecta al resultado, afecta esos milímetros. Entonces, primero tengo que leer la cepa patrón. Tengo que poner una cepa patrón. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de colecciones de cultivos yo les dije que eran la cepa patrón? Eran cepas que sé específicamente qué va a dar. Entonces, primero pongo una cepa patrón, miro en las tablas de la cepa patrón si coincide con lo que esperaba para esa cepa. Si eso está bien, entonces paso a la lectura de mi cepa incógnita. Entonces, esto, por ejemplo, son las tablas del CLSI para la cepa patrón. Creo que lo voy a marcar. Por ejemplo, tenemos la cepa patrón de Escherichia coli ATCC 25922. No es cualquier Escherichia coli, es esa. Que yo sé que esa cepa, para cada disco de antibiótico que ponga, ven, por ejemplo, este es el caso, la Escherichia coli 25922 con cefotaxima. Esto es una cefalosporina de tercera generación, es un antibiótico de la familia de los betalactámicos. Entonces tengo cefotaxima de 30 miligramos, ese es el disco comercial. Con esta cepa me tiene que dar un halo de entre 29 y 35 milímetros. Si cuando yo hago esta técnica y leo y me da 30 milímetros, 32, perfecto. Valido, el método lo hice bien, el disco de cefotaxima está todo bien, no está vencido, está bien conservado, todo bien, listo, paso a leer mi cepa incógnita. Si pongo la cepa patrón, miro este halo y me encuentro con que el halo me dio 25 milímetros, o sea, menor de lo esperado, algo está mal. ¿Sí? Entonces,
algo está mal. Si me da más chico, significa que pareciera como que fuese más resistente. Entonces, si la cepa patrón no me da bien, no puedo leer mi cepa incógnita. Estaría mal que lo lea. Porque por algún motivo la cepa patrón está dando mal, suponiendo que tenemos bien la cepa, ¿no? Entonces, si te dan mal todos los discos, te dan cosas en varios discos de los que, porque cada placa tenés 6, 9, 10 discos. Si hay varios discos que dan mal, fuera de rango, bueno, evidentemente es algo mal del método. Entonces, tengo que empezar a evaluar si puede ser que el caldo del medio de cultivo, el Agamben Hinton, no estaba en condiciones, que la placa tiene más o menos de 4 milímetros de espesor, que lo incubé a otra temperatura o más o menos tiempo, o sea, que la cepa con la que usé, el inóculo no está estandarizado, lo hice más concentrado o más diluido, entonces todo me da mal, o sea, todas esas cosas. Si me da todo bien y solamente el disco de cefotaxima me da fuera de rango, bueno, lo primero que sospecho es que ese disco está mal, que ese lote de cefotaxima que tengo, tengo que probar otro. Pero sea como sea, si la cepa patrón me da mal, no puedo leer, no puedo informar mi cepa incógnita. Entonces, si eso dio bien, ahora voy a leer mi cepa incógnita, la que tengo que informar. Me fui, acá estoy. Y ahora, que yo ya sé que el disco de cefotaxima daba bien para el patrón, voy a mirar mi cepa incógnita. Y esta es la tabla ven que la tabla es para enterobacterias. Entonces, todas las enterobacterias la miro en esta tabla. Y me dice que el disco de cefotaxima de 30 microgramos, o sea, el mismo disco, si el halo que leo es mayor a 26 o a 23, bueno, vamos a quedarnos con el de arriba, porque eso depende un poco de otras cosas que no me quiero meter. Me quedo con el dato de arriba. Si el halo me da mayor a 26, entonces lo informo como sensible. Eso es la S. Si el halo me da menor a 22, menor o igual a 22, entonces lo tengo que informar como resistente. En el medio, entre 23 y 30 y 25, es un intermedio. Bien. ¿Qué pasa con esto? Si yo informo un sensible, o sea que tenía un halo grande, eso significa que existe alta probabilidad de una respuesta favorable, o sea, de éxito para eliminar la infección, que con las dosis recomendadas habituales, ese tratamiento va a ir bien. Si me da resistente, significa que la probabilidad de éxito terapéutico es muy baja, que el microorganismo no se inhibe con las dosis terapéuticas y que seguramente va a haber falla de tratamiento, que por más que le dé ese antibiótico, lo más probable es que tenga falla de tratamiento y que la infección no se cure. Si da intermedio, ese significa que el microorganismo se inhibe en concentraciones del antibiótico cercano a lo que normalmente hay en sangre y tejido, pero que la respuesta terapéutica va a ser muy dependiente de la farmacocinética de ese antibiótico, o sea, del sitio de infección, de la forma en la que se tome el antibiótico. Entonces, un intermedio no es la opción de elección, salvo que no tengas mucho más para hacer. Y bueno, y acá no me quiero meter, estas son otras opciones, pero lo dejo ahí. Entonces, para esto es un antibiograma. De vuelta, es una técnica súper estandarizada que el resultado lo tenés de un día para el otro y es una técnica cualitativa que un determinado valor en milímetros de un tamaño de un halo me sirve para concluir si es sensible, intermedio o resistente a un antibiótico. Y esos son los datos que ven en los antibiogramas. Si alguna vez alguien se hizo un cultivo de algo, bueno, tenés la identificación, o sea, cuál es la especie bacteriana que se aisló de esa muestra, y el antibiograma, el listado de antibióticos a los cuales es sensible o resistente. Este es el otro método, que es el método de la CIM, concentración inhibitoria mínima. Y
lo que hacemos acá, esto es un método cuantitativo y vamos a probar un determinado antibiótico. Yo con el antibiograma ponía en la misma placa un montón de discos, un montón de antibióticos a la vez. Lo de la SIM se hace para un determinado antibiótico en particular que por algún motivo necesitamos tener más precisión de cuál es la concentración necesaria para que el tratamiento sea efectivo. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una batería de tubos, como ven acá, con distintas concentraciones del antibiótico. Vamos a empezar por los controles. Bueno, tenemos 2 tubos turbios, uno que es un control del estándar, o sea, el cultivo de mi microorganismo sin ningún antibiótico. Este otro, un MRCA, significa Staphylococcus meticilino resistente, o sea, es una bacteria resistente. O sea, le puse la concentración más alta del antibiótico, pero le puse una bacteria resistente a ese antibiótico, cosa de que tiene que crecer. El control sin la bacteria, o sea, el control del medio de cultivo, que tiene que quedarme límpido, por supuesto. Y después tengo acá una concentración de 64 microgramos mililitros de una droga que no me dice cuál es. Pero no importa, de un antibiótico. Es una concentración alta. Créanme que 64 microgramos mililitros, como para que esa concentración sea alcanzada en sangre, es una concentración muy alta. Y de ahí en más vamos haciendo diluciones al medio. Entonces tengo el tubo con la concentración del antibiótico mayor, 64, la mitad, 32, 16, 8, 4, 2, 1, y así sucesivamente. Entonces a todos les puse un medio de cultivo, que es el Müller-Hinton, pero sin agar, es caldo Müller-Hinton. Empiezo con la concentración de antibiótico más alto y voy haciendo diluciones al medio, en todos los tubos. Una vez que tengo eso preparado, o sea, tubos con todas las concentraciones de antibiótico, a todos le agrego el mismo volumen de un inóculo de la bacteria que quiero probar. Y los pongo a incubar. Entonces, acá veo que crece, o sea, esta concentración de antibiótico no alcanzó a matarla. Acá también, y ya con esta concentración de antibiótico lo veo límpido al tubo. O sea que la cantidad de antibiótico que tengo acá en este tubito fue suficiente para matar esa bacteria o para inhibirla. Por lo tanto, de ahí en adelante, todo lo que sea más concentrado que eso me va a inhibir al microorganismo. ¿Sí? Los voy a ver límpidos, sin ninguna turbidez. Entonces digo que la concentración mínima necesaria para inhibir a este microorganismo es esta, la que tenga en este tubo, que en este caso es 1, creo. 1 microgramo mililitro. Entonces digo, la SIM para este microorganismo, para este antibiótico, es 1 microgramo mililitro. ¿Qué significa eso? Que concentraciones mayores a 1 microgramo mililitro y mayor o igual son necesarias para inhibir el crecimiento de esa bacteria. Con concentraciones menores a eso, la bacteria crece igual. Entonces, esto es un método cuantitativo. Lo que hago es ver qué concentración necesito para matarla. Esto es el método hecho en tubos y acá es lo mismo, pero hecho en microplacas, en plaquitas de 96, y voy haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, no sé de qué estamos hablando, pero la SIM es de 4. Es el primer pocillo en el que no veo crecimiento. Entonces digo, de 4, concentraciones de 4 o mayores a 4 alcanzan para matarlo o inhibirlo. Ya de 2 para abajo no le hace nada. Eso que vieron, que acá lo vimos en líquido, esto se hace en caldo Müller-Hinton. Lo puedo hacer también en medio sólido, pero tengo que preparar placas. Cada placa tiene una concentración de antibiótico determinada. Tengo una serie de placas, cada una con una concentración de antibiótico. Y esto, si bien es un garrón preparar todas las placas, imagínense que para cada... tengo que preparar una placa con 64, una con 32, una con 16, un montón de placas.
cada una con una concentración de antibiótico determinada. Pero una vez que tengo, en cada placa puedo poner un montón de muestras. Acá, lo que les está mostrando acá es que cada uno de estos puntitos es una muestra distinta. Entonces, esto no sé qué concentración tendrá. A ver si lo dice. No, no lo dice. Bueno, acá todas estas bacterias son resistentes a esta concentración de antibióticos porque están creciendo. Pero ya con esta concentración, esta, por ejemplo, está inhibida. La que acá crecía, acá no. Entonces, esta es la concentración para esta bacteria que tengo en este puntito. Bueno, este es un método que es más complejo de hacer, pero me permite chequear muchas muestras a la vez. Esto es lo más fácil, es lo que se usa en clínica cuando queremos hacer, cuando el antibiograma por algún motivo no alcanza, la información que le da el antibiograma de sensible, intermedio, resistente no le alcanza al médico para decir si trata o no con eso, entonces necesita más precisión de cuál es la concentración que necesita alcanzar para matarlo. Bueno, ahí te piden una SIM, concentración inhibitoria mínima. Podés hacer todo eso que vimos o vienen estas tiritas comerciales que se llaman e-test, que es un papel que lo que tiene es un gradiente de concentración de un antibiótico. Entonces acá arriba está 256 y va bajando, ¿ven? El papelito. Entonces hago lo mismo que para el antibiograma, o sea, uso un Müller-Hinton o un Müller-Hinton suplementado con sangre, que es esto, para que sea más rico aún. Preparo el inóculo estandarizado del 0,5 McFarland, hago todo con un hisopo, lo paso todo por la placa y en vez de apoyar un disco de antibiótico, apoyo esta tirita de papel que tiene el gradiente de concentración. Incubo y al día siguiente veo esto. Y veo hasta dónde se inhibe, que en este caso es hasta acá. Estamos entre 2 y 3, por ejemplo, 3. Entonces voy a decir, para este microorganismo, la concentración inhibitoria mínima de este antibiótico es 3 microgramos mililitros. Este es el método más rápido para hacerlo. Bueno, listo. Dejo de presentar Acá estamos. y vuelvo. Es un montón de información todo esto, pero bueno, es a mi entender súper interesante y lo que vamos a tratar de hacer es, cuando nos volvamos a ver en la clase de repaso, vamos a llevarles plaquitas de antibiogramas ya hechos, si bien no los vamos a hacer, les vamos a llevar placas de antibiogramas hechos para que los vean y tratar de interpretarlos entre todos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Parece que quedaron meditando. Sí, es mucha información, profe. Sí. Bueno, agarren la presentación y traten de ir mirándola despacio. Tiene diferentes partes, ¿no? Empezando por los tipos de antibióticos, las definiciones y los mecanismos, hasta después ya directamente la parte más práctica, más de laboratorio, que es cómo se pueden estudiar, cómo se pueden evidenciar que los microorganismos tienen alguna resistencia o sensibilidad a antibióticos. O sea, vayan tomándolo por partes. Bueno, ¿Vamos? hasta aquí llegamos. Nos vemos el martes que viene martes. por acá, virtual también.